¿Cuántas veces después de un show o después de terminar una canción te quedaste mirando el techo sintiendo que nada de lo que hiciste fue suficiente? ¿Cuántas veces sentiste el pico, la descarga, el momento exacto en que algo se encendía dentro tuyo mientras cantabas y después cuando todo termina te caías de golpe, como en picada? Silencio, vacío, ese momento donde bajás del escenario, cerrás la puerta, apoyás el teléfono y aparece algo que no sabes nombrar. Si sos artista y sentís un vacío profundo que no sabes explicar, no estás roto. Estás percibiendo más de lo que podés sostener. Y hoy, en esta edición especial de DBP Sessions, vamos a bajar al sótano de tu identidad. Porque si no aprendes a sostener tu sombra te va a sostener a vos. Y casi siempre lo hace a través de una adicción. Mi nombre es Lucía Marín Valori, soy Vocal Music Business Coach, incubadora de artistas, y esto es DBP Sessions, episodio número 8, edición especial. Don't you know the laws of love? Y hoy no vamos a hablar de cantar lindo, no vamos a hablar de presentaciones, no vamos a hablar de estética artística, vamos a hablar de algo profundo, serio. Así que te pido que te quedes hasta el final del video, que comentes, que participes. Es un video que implica mucha responsabilidad, que dudé muchas veces en hacerlo porque me da miedo también exponer esta parte vulnerable y esta parte real que a mí también me tocó como artista, pero que le ha tocado a muchos artistas en el camino, y es algo de lo que mucho no se habla. O sea, se habla solamente para chismosear o para un poco burlarse de la situación o hacer prensa, pero no se habla de la profundidad y de la gravedad de las adicciones dentro del mundo artístico, especialmente adicciones que están directamente relacionadas con la identidad artística y con la sombra, esto que estaba mencionando antes. Así que hoy vamos a hablar de por qué tantos artistas brillantes terminaron destruyéndose y por qué, si no construís estructura, el talento también puede destruirte a vos. Hay algo que casi nadie le dice al artista sensible, y es esto: la mayoría de los artistas genuinos no eligieron sentir así. Te habrás preguntado muchas veces por qué me siento de esta manera, por qué siento tan intenso, por qué buscar la manera de dejar de sentir tanto, de sentirte a flor de piel. Seguramente te lo preguntaste y déjame en los comentarios si te pasó. A mí me pasó muchas veces y a veces es difícil no solo de explicarlo en palabras, sino que es difícil encontrar una contención a esa gran intensidad que se siente en lo profundo cuando uno canta desde el corazón, desde lo visceral, cuando uno compone, cuando está esta hipersensibilidad artística a lo que te rodea, al mundo, ¿no? Hay una mirada y un sentir que realmente es profundo. Pero no elegimos ser tan permeables. No elegimos registrar tanto. No elegimos sentir el clima de la habitación antes de que alguien abra la boca. No elegimos absorber el dolor ajeno, ni la tensión ajena, ni el deseo ajeno, ni la violencia ajena. Pero es algo que sucede. Y cuando no entendés qué hacer con eso, vivir empieza a tornarse agotador. Porque el problema no es sentir. El problema es sentir demasiado sin estructura para sostenerlo. Y eso, durante un tiempo, parece talento, hasta que empieza a aparecer cansancio, ansiedad, desconexión, anestesia. Y acá aparece algo clave. Lo que mucha gente llama sensibilidad artística, sin estructura, no es un don. Es una herida abierta con micrófono. No quiero ponerme muy filosófica ni psicológica, pero me parece un video que hace falta en las redes. Y ya que hablamos de identidad artística y ya que hablamos de abordar al artista como producto, hablamos de abordar al artista para que pueda monetizar su talento, para que de forma genuina, con lo que quiere mostrar, con quién es, no siendo un producto de la industria, sino entendiéndose como un producto en su voz, en su decir, en su estilo, en su sentir y en su identidad, no podemos dejar de nombrar la sombra de la identidad, porque tenemos que entender al artista en su totalidad. Y el artista en su totalidad es una persona que siente de determinada manera, que tiene una parte buena o una parte luminosa, y también hay una parte oscura o una parte que Carl Jung denominó la sombra. Así que vamos a entrar un poquito
en detalle en lo que significa la sombra, en la vida del artista y en la identidad artística, y qué puedes hacer con eso. Cuando Carl Jung hablaba de la sombra, no hablaba exactamente de lo malo, ¿no? Sino que hablaba de todo aquello que no podemos integrar, que no logramos integrar. El rechazo, el abandono, la humillación, la rabia, la vergüenza, la sensación de no ser suficiente, algo muy característico en los artistas, la necesidad desesperada de ser visto, la validación, el miedo a ser visto de verdad, a exponerse. Eso también es la sombra. Pero el artista no solo tiene sombra. El artista la siente, la escucha, la canta. Por eso muchas veces el artista no escribe canciones, escribe síntomas. Ahora quiero que me entiendas en esto. El problema no es tener sombra. El problema es no saber sostenerla sin destruirte. Porque si no la mirás, la actuás. Y si no la integrás, la consumís. Y por eso los grandes referentes no son tragedias aisladas, son espejos. Kurt Cobain no murió por la ero, murió porque su identidad no era lo suficientemente grande para sostener el personaje que el mundo compró. ¿Te suena? La fama no resolvió el vacío, lo amplificó. Amy Winehouse no murió por amor, murió por la desconexión total entre una sensibilidad brutal y un entorno que solo quería que siguiera cantando el dolor. Amy tenía la voz de una leyenda y la estructura emocional de una niña herida. Sin un puente entre ambas, el éxito no es una bendición, es una sentencia. Y Janis Joplin lo dijo con una crudeza perfecta. Arriba del escenario encontraba el amor. Abajo volvía la soledad. ¿Ves el patrón? El escenario no cura, amplifica lo que ya sos. Y la pregunta no es si tenés talento. La pregunta es si tu identidad es lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que ese talento va a abrir. Porque podés construir una voz o podés construir una tumba. Cuando ese vacío no está sostenido por vínculos sanos, propósito, estructura, descanso, verdad, el sistema busca alivio, no paz, alivio. Y ahí aparecen las soluciones rápidas y muy peligrosas. El abuso de sustancias, relaciones intensas que terminan siendo tóxicas, validación constante, dopamina, adicción a esa validación constante, sex sin conexión, exposición, trabajo compulsivo, autoabandono funcional. Todo eso genera lo que nombré anteriormente, dopamina. Todo eso te hace sentir algo. Pero sentir algo no es lo mismo que estar bien. Y esto es importante, no es debilidad. Es un sistema nervioso intentando sobrevivir con lo que tiene. El problema es que sobrevive destruyéndote. Y ahí empieza la trampa. Confundir intensidad con conexión, dopamina con propósito, exposición con amor, consumo con alivio. Te hace sentir vivo por un momento, pero no te hace estar bien. Para un segundo, respira. Si esto te está incomodando, es porque le pegué a algo que sigue vivo ahí dentro tuyo. No cortes el video, quédate, porque la incomodidad es el primer síntoma de que tu identidad real está tratando de salir de la anestesia. Ahora hablemos del entorno, porque este es el bloque que nadie quiere decir en voz alta. Tu sensibilidad es el petróleo de la industria. Lo sabías, ¿no? Pero nadie quiere pagar el costo de esa extracción. El artista sensible es una fuente de energía. Y cuando no tiene identidad, se vuelve alimento. Los perfiles abusivos aman a los artistas sin estructura. Managers, parejas parasitarias, amistades funcionales, falsos mentores, gurús, vendehumos, vampiros de la validación, esos que te drenan la energía. Te ven sensible y te leen como recurso. Porque un artista sano pone límites. Un artista roto produce más, tolera más y se defiende menos. Entonces no quieren que sanes. Quieren que sigas siendo brillante, pero disponible. Roto, pero útil. Funcional. Inspirado, pero manipulable. Y después están los otros, Los histriónicos, los narcisistas, los que no usan el arte como canal. Lo usan como vitrina. No quieren verdad, quieren atención. No quieren profundidad, quieren reflejo. El artista real siente demasiado. El histriónico actúa lo que no siente. Uno se rompe por dentro, el otro se infla por fuera. Y el mundo confunde presencia con ego todo el tiempo. Por eso lo digo así. El mundo está lleno de profesores que te enseñan cómo colocar la voz. Pero casi nadie te enseña cómo y dónde colocar el alma. Para que esa voz no te rompa. Si todos a tu alrededor te dicen, qué bueno que estás sufriendo porque así escribís mejor, bandera roja, salí de ahí. Básicamente te están pidiendo que te prenda fuego para que ellos tengan calefacción. Yo viví eso, y no desde el cliché, desde la funcionalidad. Y es la primera vez que lo cuento en cámara.
Durante 15 años tuve 2 compañeros perfectamente aceptados socialmente, potencialmente mortales. Y como eran legales, como eran normales, como eran parte del paisaje, nadie los cuestionaba. El alcohol y el cigarrillo. Yo trabajaba, producía, cumplía, cantaba, enseñaba, facturaba. Era completamente funcional, altamente funcional. Y ese fue el problema, porque cuando algo te destruye, pero todavía te deja rendir, tardás años en admitir que te estás matando. Y eso es lo más peligroso de muchas adicciones en artistas. No te rompen de golpe, te vuelven funcionalmente dependiente. Así que no parecía un problema, hasta que entendí algo brutal. Ojo con esto, no importa cada cuánto consumís, lo que importa es si podés parar. Porque el verdadero indicador no es la frecuencia, ni siquiera la funcionalidad, es la pérdida de la elección y la pérdida de la voluntad. Y cuando no podés parar ya no estás eligiendo, porque ahí ya no hay placer, hay compulsión. Y después viene la noche oscura. Y no es tristeza, no es una mala semana, no es estar bajón. La noche oscura del alma es el momento en el que tus mecanismos de defensa dejan de funcionar. Entonces la sustancia ya no anestesia, la máscara ya no convence, el ego no alcanza, la validación no llena y te quedás desnudo frente a tu talento. Y te das cuenta de algo devastador. No sabes quién sos sin el aplauso. Ese momento, si no tenés estructura, te destruye. Porque ahí no necesitas motivación, necesitas contención, necesitas mapa, necesitas estructura. Yo no salí de ese lugar con fuerza de voluntad, salí con estructura. Y esa es la diferencia entre sobrevivir una crisis y construir una identidad o recuperar una identidad. Por eso hablo tanto de identidad artística, porque no es branding, no es estética, no es encontrar tu estilo, es estructura emocional. La identidad no te hace famoso, te hace sostenible. Un artista con identidad procesa lo que siente, canaliza lo que le duele, pone límites, tolera el silencio, no negocia su centro, construye. Un artista sin identidad, en cambio, se desborda, se anestesia, se expone para existir, se rompe para producir y se termina perdiendo. Por eso tu identidad artística no es un lujo, es tu chaleco antibalas. Tu talento es un motor de avión en una balsa de madera. Y si no construís estructura, el motor hunde la balsa. Yo no te ofrezco cantar más lindo, eso lo puede hacer cualquiera de mis colegas, tan buenos que hay en las redes sociales, en este canal, y que ofrecen cursos y clases y mentorías. Yo te ofrezco dejar de ser víctima de tu propia sensibilidad y convertirte en el verdadero arquitecto de tu carrera, en todos los sentidos. Tu vacío no es un error, es materia prima. Pero si no aprendes a sostenerlo, se convierte en un ciclo. Si aprendes a sostener lo que sentís, eso que hoy te desborda se convierte en tu voz. Y tu voz, en tu identidad. El mapa de BP que te dejo aquí abajo, gratis, no es un PDF más. Es el manual de instrucciones que yo no tuve durante esos 15 años y que me hubiera encantado tener. Y si sentís que ya no podés elegir, si sentís que el vacío te está ganando la pulseada, si te cansaste de anestesiar lo que deberías estar canalizando, hablemos. Abajo te dejo el acceso. Si estás en una situación de consumo o en una situación límite, también te dejo en la caja de descripción recursos gratuitos de ayuda. Tu identidad artística no va a ser tu vida más fácil, va a ser la tuya. Nos vemos en el próximo episodio. This is the end. You've made me blue through the path of hell. I'm trying to heal the pain you left, but this hurts so